Chile, 15 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en las realidades del Código del Trabajo, explorando las disputas más comunes entre empleados y empleadores. Mm, Veremos desde despidos comunicados por teléfono y contratos que, bueno, nunca se firman, hasta complejas redes de empresas creadas, al parecer para que nadie se haga responsable de nada. exacto. Y para entenderlo bien, nos vamos a enfocar en tres áreas clave. Primero, ¿cómo termina una relación laboral? Ok, analizando los despidos irregulares y una figura muy potente, el autodespido. Segundo, la informalidad, y cómo la ley responde con un principio que dice que los hechos importan más que los papeles, la primacía de la realidad. Esa misma. Y tercero, vamos a desenredar esas estructuras empresariales complejas, hablando del empleador único y la responsabilidad en la subcontratación. Darnos de lleno en esto. Empecemos por el final de la relación laboral, que es, digamos, donde explota todo. Casi siempre. Hay casos que son realmente llamativos por lo informales que son. Uno menciona a un jefe, Leandro Fabián Púa Cancino, que despidió a un trabajador por una simple llamada telefónica, y otro, el de Mariana Rodríguez Lobos, que despide a una empleada en el momento justo en que ella le pide formalizar su contrato por escrito. Uf, ¿Se puede hacer algo así? O sea, simplemente decir, estás despedido y ya está. no, para nada. Legalmente es un desastre para el empleador. La ley exige una formalidad mínima que es crucial. ¿Y cuál es? La carta de despido. Debe entregarse personalmente o por correo certificado y tiene que explicar con detalle la razón del despido y los hechos que la justifican. No es un mero trámite, ¿eh? Claro. Esa carta es la única defensa que el empleador tendrá en un juicio. Si no puede probar los hechos que escribió ahí o si simplemente no hay carta, el despido se considera injustificado. Punto. O sea, la llamada de Púa Cancino no tiene ningún valor legal. Ninguno. Y en el caso de la empresa esta, Natural Spa, que invocó caso fortuito por el cierre, ¿eso es válido? Suena que simplemente decidieron cerrar el negocio. Es que esa es la clave. Un caso fortuito es algo, bueno, imprevisible e imposible de resistir. Piensa en un terremoto que destruye la fábrica, algo así. Ok, algo extremo. No es una mala racha económica, una decisión de negocio de cerrar. Intentar usar esa causal es muy, muy arriesgado para una empresa porque si el juez no está de acuerdo, el despido es inmediatamente injustificado y las indemnizaciones aumentan considerablemente. Claro, se entiende. Pero demos vuelta a la moneda. ¿Qué pasa cuando es el empleador el que no cumple? Porque en estos casos vemos mucho de eso, y ahí aparece el concepto de autodespido. Suena a que el trabajador se despide a sí mismo, pero con derecho a todo. Es exactamente eso. Se llama técnicamente despido indirecto y es una de las herramientas más fuertes que tiene el trabajador. Ocurre cuando el empleador comete una falta grave a sus obligaciones. ¿Y cuál es la más común? La que vemos repetida una y otra vez. No pagar las cotizaciones. Espera, aclaremos eso. Las cotizaciones son el dinero que te asegura un mínimo de futuro, ¿no? Exacto. Hablamos de la plata para la jubilación, que va a la AFP, el dinero para la salud, sea FONASA o ISAPRE, y el seguro en caso de quedarte sin trabajo, el AFC. Correcto. Cuando un empleador no paga eso, no solo se está quedando con dinero que es del trabajador, sino que lo está dejando totalmente desprotegido. Claro, si se enferma. Si se enferma, no tiene cobertura. Si lo despiden, no tiene seguro de cesantía. Y para su futuro, no está acumulando fondos de pensión. Por eso la ley lo considera una falta gravísima. Ajá. Casos como los de Luis Sánchez, Sepúlveda Transportes EIRL o Gopa Soluciones SPA se basan precisamente en eso. El trabajador dice, usted incumplió gravemente el contrato, así que yo doy por terminada la relación laboral, pero por su culpa. Poderoso en el papel, quizás. Pero en la práctica, ¿qué tan fácil es para un trabajador al que no le han pagado en 2 meses iniciar un proceso de autodespido? ¿Requiere un abogado, presentar una carta? ¿No es una barrera gigante para alguien que ya está en una situación vulnerable? Es una barrera, sin duda. Y ahí es donde el acceso a la justicia y la asesoría legal se vuelven cruciales. No es un camino fácil, pero la ley busca equilibrar la balanza, ¿se entiende? Le da al trabajador la posibilidad de salir de una relación abusiva sin perder sus derechos a indemnización. ¿Qué es lo que pasaría si simplemente renunciara?
Le permite tomar la iniciativa. Entiendo. Y muchos de estos problemas, tanto los despidos como los autodespidos, parecen nacer mucho antes, en el inicio mismo de la relación. Concretamente, cuando nunca hubo un contrato formal para empezar. Así es. Una trabajadora de los restaurantes Hoy es Más y Encay, en Antofagasta, cuenta que a pesar de insistir, su empleador nunca le hizo un contrato. Y ese es el origen de casi todos los males en derecho laboral, la informalidad. Pero aquí la ley tiene otro principio fundamental, que es casi de sentido común, el que mencionaste antes, la primacía de la realidad. Es como el test del pato. Si camina como pato y grazna como pato, pues es un pato. Ok. La ley laboral dice lo mismo. Si trabajas cumpliendo un horario, recibiendo órdenes de un jefe y te pagan un sueldo por ello, eres un empleado. No importa si en el papel dice boleta de honorarios o si, como en este caso, no hay papel en absoluto. Los hechos mandan. A ver, para. ¿Me estás diciendo que si el empleador no se molesta en hacer un contrato? Ajá. La ley asume que todo lo que dice el trabajador sobre su sueldo, su horario, todo, es cierto. Porque en el caso de la trabajadora despedida por Mariana Rodríguez Lobos, ella detalla su cargo, su sueldo de 1 millón de pesos, su jornada. Y la ley simplemente le cree a ella. En principio sí. Es una presunción legal muy potente. La ley dice, señor empleador, usted tenía la obligación de poner el contrato por escrito en un plazo de 15 días. Si no lo hizo, usted asume las consecuencias. Y la consecuencia es creerle al trabajador. La consecuencia es que se presume que las condiciones eran las que el trabajador declara. Obviamente, el empleador puede intentar probar lo contrario en un juicio, pero la carga de la prueba se invierte. Es un incentivo muy fuerte para formalizar la relación laboral desde el día 1. Es una forma de castigar la informalidad, ¿no? Y la consecuencia más grave de esa informalidad, como decías, es el no pago de cotizaciones. Los documentos muestran tablas completas, con meses, a veces años, de cotizaciones no declaradas y no pagadas. Y aquí es donde la ley le entrega al trabajador su carta más poderosa. Se llama nulidad del despido, pero en la práctica es un reloj que empieza a correr en contra del empleador desde el día del despido. ¿Un reloj? Sí. Mientras no pague hasta el último peso de esas cotizaciones adeudadas, con sus intereses y multas, para la ley, el contrato de trabajo sigue vigente. Espera, aunque la persona ya no esté trabajando ahí. Exacto. El empleador está obligado a seguir pagando el sueldo y todas las prestaciones mes a mes hasta que se ponga al día con la deuda previsional. Wow. Sea mucho más caro no pagar las cotizaciones que pagarlas. Transforma una situación de desesperación para el trabajador en una palanca de negociación potentísima. Es una sanción durísima. Ahora, esto me lleva al siguiente punto. Tenemos empleadores que no hacen contratos, y luego están los que parece que se esconden detrás de un laberinto de empresas. Vemos demandas dirigidas contra múltiples razones sociales, argumentando que son un solo empleador. Así es. Pasamos de la informalidad simple a la, digamos, sofisticación para eludir responsabilidades. El caso de Naturlander S.p.A. es un ejemplo extremo. La demanda va contra 13 personas y empresas distintas. 13. Lo que se alega es que, aunque tengan nombres y roots diferentes, en la práctica todas operan como una sola unidad económica, con una misma dirección y compartiendo recursos o clientes. Entonces, esta idea del empleador único es básicamente la ley diciendo, no me importa cuántas empresas con nombres diferentes creaste, yo sé que en el fondo eres tú el que manda en todas. Exacto. Es como un detective que ignora los disfraces. La ley busca al controlador común, al poder real detrás de las distintas fachadas. Otros casos mencionan a APF S.p.A. y Fénix S.p.A. o a las sociedades C1C Limitada. Claro. Se intenta demostrar que el trabajador, aunque su contrato estuviera con una empresa, en realidad recibía órdenes, herramientas o trabajaba para el beneficio de todo el grupo. Y cuando un tribunal declara que existe esta unidad económica, la consecuencia es enorme. ¿Qué significa eso en plata? ¿Que el trabajador le puede cobrar la deuda entera a la empresa que tenga más liquidez de todo el grupo? Precisamente. A cualquiera de ellas o a todas juntas. Se llama responsabilidad solidaria. Ah, ok. No es que cada empresa pague un pedacito de la deuda. Cada una es responsable por el 100% del total. Esto cambia el juego por completo,
porque evita que el empleador simplemente deje morir a la empresa que tiene la deuda y siga operando con las otras. Y esto me imagino que se conecta con la subcontratación. Directamente. Vemos casos de guardias de seguridad de Oregon Security S.p.A. que trabajan en una entidad pública, la Secretaría de las Culturas, o trabajadores de construcciones Atmósfera S.p.A. en una gran obra de la inmobiliaria LID Constructora S.A. Ujú. ¿Qué pasa ahí? El empleador directo es uno, pero el que se beneficia del trabajo es otro mucho más grande. La ley de subcontratación aborda eso directamente. Establece que la empresa principal, la dueña de la obra o faena, también tiene una responsabilidad. No puede simplemente lavarse las manos y decir, ese no es mi problema, es del contratista. Claro, la ley le da a la empresa principal una herramienta y una obligación, el derecho de información y retención. ¿Qué significa eso? Significa que la empresa principal puede y debe exigirle a su contratista que le demuestre con papeles que tiene los sueldos y las cotizaciones de sus trabajadores al día. Ok, tiene que fiscalizar. Exacto. Si el contratista no lo acredita, la empresa principal le puede retener los pagos para cubrir esas deudas. Si no usa esta herramienta, si no fiscaliza a su contratista, la ley la castiga haciéndola solidariamente responsable. El trabajador puede demandar a su empleador directo y a la empresa principal, que suele ser más solvente. Claro, porque me imagino que muchas de estas empresas contratistas son más pequeñas y a veces simplemente desaparecen cuando hay problemas. Totalmente. Si no se molestan en pagar cotizaciones, tampoco van a dejar una dirección clara cuando las cosas se pongan feas. Exactamente. Y eso nos lleva a un problema que vemos una y otra vez en estos casos. Las empresas fantasma o ilocalizables. Ah, El trabajador gana el juicio, pero no hay a quien notificarle la demanda. La empresa que lo contrató, como Oregon Security S.p.A. o Acedo Ltda. En otros casos, ya no existe en el domicilio que se conocía. Se esfumaron. ¿y qué pasa ahí? ¿El juicio se detiene? No se puede hacer nada. No. La ley tiene un mecanismo de último recurso. Cuando es imposible encontrar al demandado, el tribunal puede ordenar que la notificación de la demanda se haga a través de una publicación en el diario oficial. En el diario. Sí. Es el equivalente legal a poner un cartel de "se busca" para una empresa que desapareció sin dejar rastro. Es una solución para que el proceso pueda continuar, pero deja en evidencia lo increíblemente difícil que puede ser para un trabajador simplemente llevar a su exjefe a un tribunal. Entonces, si juntamos todas las piezas, el panorama es complejo. Por un lado, tenemos un sistema legal que parece tener herramientas muy sofisticadas para proteger al trabajador, ¿no? Sí, sin duda. El principio de que la realidad es más importante que los papeles, la sanción de la nulidad del despido que es casi una bomba atómica, y la responsabilidad solidaria para perseguir el dinero a través de redes de empresas. Sin duda, el diseño legal es robusto. Busca nivelar una cancha que, por naturaleza, es desigual. La ley entiende que el empleador tiene el poder económico y de gestión, y por eso crea estas herramientas para proteger a la parte que considera más débil. Pero, por otro lado, la enorme cantidad de conflictos y la necesidad constante de usar medidas extremas, como publicar un aviso en el diario oficial para encontrar a una empresa, demuestra que violar estos derechos es algo frecuente, casi sistemático en algunos sectores. La ley existe, pero parece que hacerla cumplir es otra historia. No garantiza su cumplimiento. La complejidad de las estructuras corporativas, la persistencia de la informalidad y la dificultad práctica de hacer valer los derechos, incluso cuando se gana un juicio, muestran una brecha importante entre lo que la ley dice y lo que muchos trabajadores viven en su día a día. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la ley es tan clara y las sanciones son tan duras, ¿por qué la informalidad y el incumplimiento de las obligaciones laborales siguen siendo tan persistentes? ¿Es un problema de que falta fiscalización en terreno? ¿De que el acceso a la justicia sigue siendo difícil para muchos? ¿O estamos frente a una cultura empresarial que, en ciertos casos, simplemente ve las leyes laborales como un costo que hay que tratar de eludir a toda costa?